todos. Hoy en la materia de Derecho Internacional, el grupo 9 hablará sobre la Corte Penal Internacional. Para empezar, vamos a hablar sobre por qué es importante, por qué el mundo necesita una Corte Penal Internacional, cuál fue su origen, su historia, su jurisdicción, la competencia que tiene, y al final presentaremos una sentencia que trató la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, también llamada el Tribunal Penal Internacional, es el Tribunal de Justicia de forma permanente, quien tiene como misión juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes como genocidio, guerra, agresión, lesa humanidad. Es importante que exista una Corte Penal Internacional para que los peores crímenes internacionales sean tratados y también así disuadir a los potenciales criminales. La Corte Penal Internacional no sustituye el trabajo de los tribunales nacionales, sino que la complementa. Se hace cargo iniciando un procedimiento solo cuando un país no esté en condiciones de perseguir los hechos de competencia. Su jurisdicción se extiende a todo el mundo, a pesar de que en la actualidad todavía es limitada, ya que no todos los países están suscritos. Su origen. La Corte Penal Internacional fue creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, pero entró en vigor el 1 de julio del año 2002. Naciendo con una jurisdicción independiente, constituye un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos. La CPI es el Tribunal Internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes, como los ya mencionados con anterioridad. Actúa sobre el principio de complementariedad, lo cual también será tratado más adelante. Evolución. La Corte Penal Internacional actúa en su sede en Haia, en los Países Bajos. Como ya lo mencioné antes, es un organismo internacional independiente. Su estructura es en base a las Naciones Unidas, con la que firmó un acuerdo el 4 de octubre desde el año 2004. Regulando así la cooperación entre ambas instituciones, se financió principalmente a través de los Estados miembros ya suscritos, pero también con aportaciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades. Fue así la necesidad surgiendo de contratar un organismo de estas características, lo cual llevó a su creación, ya celebrando con Nuremberg y Tokio para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial en la década de los 90 y el siglo XX, poniendo así en marcha los tribunales penales internacionales para la ex de Checoslovaquia y Ruanda. Su primera condena fue emitida en el año 2012, declarando culpable a Thomas Lubanga. Cabe subrayar que a lo largo de sus años de existencia, la Corte Penal Internacional ha ampliado sus labores, siendo reseñables las recientes condenas en materia de destrucción, por ejemplo, de patrimonio cultural, de la utilización de niños para que sean soldados o de actos de explotación, también de abusos sexuales. España formó parte de la red informal ministerial para la Corte Penal Internacional que se creó en iniciativa de la ministra de Asuntos Exteriores en el año 2003. En la actualidad, esta red está compuesta por los ministros de Asuntos Exteriores de 35 países, quienes se reúnen una vez al año en el trabajo de los márgenes de la semana ministerial, con la finalidad de facilitar un intercambio informal de ideas para promover así la universalidad y la profundización del trabajo de la Corte y, en definitiva, para mejorar e impulsar el respaldo político de la Corte Penal Internacional. Vamos a hablar de los principios de la Corte Penal Internacional. El funcionamiento de la Corte Penal se rige por una serie de normas y principios que lo transforman en un tribunal especial, solo para conocer casos realmente particulares. Los principios que se aplican son los siguientes. Algunos, como la complementariedad, del cual se refiere a que la Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal. También está el nullum crimen sine lege, el cual nos dice que el crimen debe estar definido al momento de la comisión del delito.
También está el nulo en pena sine lege, el cual nos dice que un condenado por la Corte solamente puede ser penado como ordena el Estado. Tenemos el principio asimismo de la irretroactividad ratio persona, que nos dice que nadie puede ser perseguido por la Corte por hechos o delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia. Asimismo, está la responsabilidad penal individual, que nos dice que no serán objeto de pretensión punitiva las personas jurídicas, salvo con hechos gravemente penados como la asociación ilícita. La Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de edad, como las personas de 18 años. Tenemos el principio de improcedencia del cargo oficial, que nos dice que todos son iguales ante la Corte, aunque el acusado sea, por ejemplo, un jefe de Estado, un gobernador o un presidente, el cual se complementa con el principio de responsabilidad en el cargo y de responsabilidad por cumplimiento del cargo. Y finalmente tenemos el principio de imprescriptibilidad. Por otro lado, es importante hablar de la composición de la Corte Penal Internacional, la cual está compuesta por 4 órganos, 2 oficinas semiautónomas y el Fondo de las Víctimas, The Trust Fund for Victims, TFV. Estos órganos son la Presidencia, las divisiones judiciales, la Oficina del Fiscal y la Secretaría. Estos son los 4 órganos principales de la Corte. En la Presidencia tenemos al señor juez Piotr Homsmanski, autóctono de Polonia. La Presidencia es uno de los 4 órganos de la Corte. Está integrado por el presidente y los vicepresidentes primero y segundo. Todos son elegidos por mayoría absoluta por los magistrados de la Corte por un periodo renovable de no más de 3 años. La primera vicepresidenta es la jueza Luz del Carmen Ibáñez, de Perú. Es la primera vicepresidenta y tenemos al segundo vicepresidente en funciones, el señor Antoine Keisha, autóctono de la República Democrática del Congo, el cual es el segundo vicepresidente. Las divisiones judiciales están integradas por 18 jueces organizados dentro de la división de cuestiones preliminares, la división de juicio y la división de apelación. Los 18 jueces de la Corte Penal Internacional son elegidos por la Asamblea de Estados Partes, por sus calificaciones, su imparcialidad e integridad, y cumplen con mandatos no renovables de más de 9 años. El tribunal tiene 3 divisiones de sí mismo que conocen los asuntos en diferentes etapas del proceso, como es la etapa previo a juicio o etapa de instrucción, la etapa de primera instancia o instancia única y la etapa de apelación. En la etapa de instrucción hay generalmente 3 jueces por caso, los cuales deciden si es que hay pruebas suficientes para que un caso vaya a juicio y, de ser así, confirman los cargos y los llevan a juicio. Emiten también órdenes de arresto o citaciones, conservan pruebas, protegen a los sospechosos, salvaguardan la información que afecte a la seguridad nacional, garantizan los derechos de todas las personas durante la fase de investigación, otorgan medidas de protección a las víctimas y testigos, y también nombran abogados para la defensa de las víctimas. Asimismo, tenemos los jueces de primera instancia, los cuales también son generalmente 3, los cuales realizan juicios justos y deciden si es que hay pruebas suficientes para probar que, más allá de toda duda razonable, el acusado debe ser condenado. Asimismo, condenan a los culpables y pronuncian sentencias de carácter público, ordenan la reparación a las víctimas, incluida la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Por último, tenemos a los jueces de apelación, que son 5, los cuales manejan las apelaciones presentadas por las partes y confirman, revocan o enmiendan una decisión sobre culpabilidad o inocencia dictada en una sentencia venida en grado, y si es necesario ordenan un nuevo juicio ante la sala primera de instancia única. Aseguran también que la condena no haya sido afectada materialmente por errores o por la injusticia en los procedimientos. Aseguran que la sentencia sea proporcional a los delitos y conforman o revocan o modifican una reparación. Por último, tenemos la unidad fiscal, la cual está integrada por el fiscal jefe y el vicefiscal. El fiscal jefe es el señor Karim Khan, autóctono de Gran Bretaña, y el vicefiscal, el señor James Stewart, autóctono de Canadá. La fiscalía es un órgano independiente de la Corte. El fiscal lleva a cargo exámenes preliminares, investigaciones, y es el único que puede llevar casos ante la Corte. Por último, está la secretaría, a cargo del señor Peter Lewis, autóctono de Gran Bretaña. Este órgano brinda una serie de servicios para apoyar las labores de los jueces y de la defensa, entre ellos facilitar la protección de la confidencialidad y brindar apoyo durante las actividades de investigación realizadas en el terreno. La defensa, asimismo, son oficinas semiautónomas integradas por un abogado público para las víctimas y por la oficina del abogado público para la defensa. Los equipos de defensa representan y protegen los derechos del imputado, como es el sospechoso o el acusado.
Los abogados de la defensa son independientes y no forman parte del personal de la Corte Penal. Los equipos de defensa deben estar capacitados para ejercer ante la Corte, aplicando listas relevantes. Asimismo, se ha creado la Asociación de Abogados de la Corte Penal Internacional, ICCBA, que es una asociación profesional independiente que representa los intereses de los abogados y del personal de apoyo legal que representa a las víctimas. Un poco de cifras, en números, podemos decir que hoy la Corte tiene más de 900 miembros del personal de aproximadamente los 100 estados que son parte. Se maneja en 6 idiomas oficiales, como son el inglés, el francés, el árabe, el chino, el ruso y el español, y tiene una oficina de enlace con sede en las Naciones Unidas de Nueva York. Asimismo, otras 7 oficinas, sobre todo en repúblicas africanas y asiáticas, como son Zimbabue, Bamako, Afganistán, entre otros. 2 idiomas en los que más se trabaja son el inglés y el francés, pues la sede de los países de la Corte Penal Internacional se encuentra en los Países Bajos y se le ha otorgado un presupuesto para el año en curso de 148.259 euros. Hasta ahora han habido 30 casos ante la Corte, de los cuales 35 han sido órdenes de arresto, han sido 17 personas detenidas y 13 personas siguen prófugas. Hay 10 condenas y 4 absoluciones en total. Por último, me gustaría hablar de un principio que es muy relevante dentro de la Corte Penal Internacional y me refiero al principio de complementariedad. ¿Qué es la complementariedad en el derecho internacional? Es el principio que protege la soberanía jurisdiccional de los estados y libera a la Corte Penal Internacional de la sobrecarga de casos. Jurisdicción. Al hablar de jurisdicción internacional, estaremos refiriéndonos a cualquier procedimiento jurisdiccional de arreglo de controversias internacionales por mediación de un órgano arbitral o judicial, y ya sea de naturaleza ocasional o permanente, pero siempre fallando de conformidad con las reglas del derecho internacional público. En el derecho internacional penal se ha desarrollado especialmente a través de convenciones particulares, en las cuales se establecen delitos penales internacionales y al mismo tiempo se atribuye la jurisdicción competente para juzgar estos casos. En la mayoría de estas convenciones se agrega una obligación específica, según la cual los estados partes tienen que incorporar este delito internacional a su derecho interno. La existencia de intereses y valores que son de la comunidad en su conjunto conduce a la necesidad de establecer, así en las cuestiones de jurisdicción, si un conflicto afecta a toda la comunidad, si todos los estados están lesionados por un acto contrario a sus intereses y valores, se requiere una respuesta de toda esa comunidad. La Convención para la Sanción del Crimen de Genocidio fue la primera en plantear la exigencia de una jurisdicción internacional para calificar y juzgar un crimen internacional. Recogiendo este mandato, la Asamblea General de la ONU consideró indispensable la codificación de estos crímenes y el establecimiento de una jurisdicción internacional permanente, en un proceso que consumió más de 40 años. La Comisión de Derecho Internacional produjo un informe final en 1996 y finalmente se pudo arribar a una primera solución en la Conferencia de Roma en 1998. La creación de este Tribunal Internacional Penal Permanente tendrá competencia para juzgar crímenes internacionales. Al aceptarse la vía de los tratados para que pueda actuar este Tribunal Penal, se reafirma la tesis de la necesidad del consentimiento de los estados para que los tribunales penales puedan ejercer la función jurisdiccional internacional. En segundo lugar, esta jurisdicción se instituye como subsidiaria a la estatal. El denominado principio de complementariedad ya mencionado establece que la jurisdicción internacional tendrá lugar únicamente cuando la jurisdicción nacional no pueda o no quiera hacerlo. La vía convencional no fue el camino seguido para resolver la aplicación de sanciones penales a los individuos de los conflictos de la ex Yugoslavia y en Ruanda. En estos 2 casos, el consentimiento estatal fue sustituido por la decisión obligatoria del Consejo de Seguridad, que actuó dentro de sus competencias establecidas en el capítulo 7 de la Carta de la ONU. Pero no basta con la instalación de tribunales internacionales. El individuo al cual se le imputa un crimen internacional tiene derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Tiene derecho a gozar de todas las garantías del debido proceso, que precisamente las convenciones de derechos humanos establecen como obligación de los estados en su derecho interno. La experiencia de los tribunales internos con competencia internacional por atribución del derecho internacional tienen una larga sospecha de parcialidad, desde Nuremberg a Tokio, pasando por los juicios de Eichmann y otros sometidos a tribunales nacionales con función internacional. La sospecha de parcialidad que deriva del carácter político del juzgamiento, la justicia de los vencedores o la propia nacionalidad de los jueces afectaron la imparcialidad de los fallos. Estas observaciones estuvieron presentes cuando se dictó el Estatuto de los Tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Estos son los primeros tribunales esencialmente internacionales
que han actuado ante estos tribunales. Los derechos del encausado, sus garantías en el procedimiento y la aplicación de estas disposiciones reconocidas en el derecho de los derechos humanos han sido recogidos y respetados en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional creado por el Tratado de Roma. Historia del Estatuto de Roma. 160 estados participaron en la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas celebrada en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998, en donde se aprobó el estatuto que establece la Corte Penal Internacional. 55 estados de todas las regiones del mundo ya habían firmado, pero se tenía que llegar a mínimo 60 estados que lo ratifiquen. Sin embargo, el proceso fue rápido, partiendo de Senegal hasta 10 países en conjunto que depositaron ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación el 11 de abril del 2002. El estatuto entró en vigor el 1 de julio del 2002 y a julio del 2020 la convención cuenta con 183 signatarios y 123 ratificaciones. Jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma define a la Corte Penal Internacional como una institución permanente que está facultada para ejercer la jurisdicción sobre todas aquellas personas que hayan cometido crímenes más graves de trascendencia internacional, conjunto al Estatuto de la Corte Penal Internacional, teniendo carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Su competencia y su funcionamiento está regido por las disposiciones del Estatuto. ¿Cuáles son los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional? Esta Corte se va a limitar a los crímenes de trascendencia más grave, que son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El genocidio incluye la lista de actos concretamente prohibidos como matar, causar grave daño, cometidos con el intento de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los crímenes contra la humanidad cubren una lista de actos concretamente prohibidos cuando forman parte de un ataque sistemático o amplio dirigido contra cualquier población civil. Entre los actos están el asesinato, el exterminio, la violación, la esclavitud sexual, la desaparición de personas o la fuerza y el crimen de apartheid. El genocidio y los crímenes contra la humanidad se castigan independientemente que se realicen en tiempos de paz o tiempos de guerra. Los crímenes de guerra se aplican a violaciones graves de las convenciones de Ginebra en 1949 y otras violaciones graves que se enumeran en el estatuto cometidas a gran escala en conflictos armados internacionales. ¿Enjuiciará la Corte los crímenes sexuales? Sí. El estatuto incluye crímenes de violencia sexual, tales como la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y el embarazo. ¿Cuándo tendrá la Corte jurisdicción sobre los crímenes? Ante todo, un Estado debe consentir en ser parte del estatuto al ratificarlo o aceptarlo. Una vez es parte, acepta la jurisdicción de la Corte. Esta jurisdicción automática representa un avance importante en el derecho internacional, porque en el pasado, en la mayoría de los casos, la aceptación de la jurisdicción ha estado sujeta a consentimiento adicional del Estado. En el caso de los crímenes de guerra, un Estado puede retirar su consentimiento durante 7 años. Sin embargo, esto no afecta a la jurisdicción de la Corte, cuando el Consejo de Seguridad se la ha otorgado. La jurisdicción de la Corte no será retroactiva, solo puede aplicarse a crímenes cometidos después de que entre en vigor el Estatuto y de que se establezca la Corte. La Corte puede ejercer su jurisdicción en un caso específico cuando el Estado en cuyo territorio se cometió el crimen o el Estado cuya nacionalidad tiene el acusado sean parte del Estatuto. Los Estados no parte también pueden aceptar la jurisdicción de la Corte con base en casos aislados. La Corte tendrá asimismo jurisdicción sobre los casos que le remita el Consejo de Seguridad, así el Estado implicado sea o no parte del Estatuto. ¿Violará la Corte Penal Internacional la jurisdicción de las Cortes Nacionales? No. La Corte Penal Internacional no será un reemplazo, sino un complemento para la jurisdicción nacional. Las Cortes Nacionales seguirán teniendo la prioridad en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes en su jurisdicción, de conformidad con el principio de complementariedad. El Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el organismo de las Naciones Unidas encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo. Establece una operación de mantenimiento de paz mediante la opción de una resolución del Consejo de Seguridad. Esta resolución determina el mandato de la misión y su envergadura, lo que incluye la elaboración de informes periódicos por parte de la Secretaría General y la celebración de sesiones especiales dedicadas a examinar el trabajo de operaciones específicas. El Consejo de Seguridad colabora con la Corte Penal Internacional, remitiendo al fiscal situaciones en las que se pudieron haber cometido crímenes en los que la Corte Internacional Penal tiene jurisdicción. Además, el Consejo de Seguridad puede pedir a la Corte la suspensión o inicio de una investigación o enjuiciamiento. Ahora les vamos a hablar sobre el caso de Jean-Pierre Bemba, quien fue sentenciado por la Corte Penal Internacional.
Él fue el fundador y presidente del Movimiento de Liberación del Congo y también fue vicepresidente dentro del gobierno de transición desde el año 2003. Como antecedentes del caso tenemos que el señor Bemba entra en sentencia a la Corte en un contexto de conflicto armado interno, el cual se desarrolló a partir de agosto del año 2001 en el territorio de la República del Centro Africano, en el cual se enfrentaron las Fuerzas Armadas del gobierno y también las fuerzas rebeldes del comandante en jefe, del señor Bemba, quien tenía por objetivo sacar al presidente del poder a través de un golpe de Estado. En la confirmación de cargos se consideró como parte elemental de la fuerza, amenaza de la fuerza, la coacción requerida por violación, a todos aquellos hechos de violencia que rodearon el acto de violación en el cual se desarrollaron durante el conflicto armado, existiendo solamente la presencia militar del MLC y donde las viviendas de los civiles eran atracadas sin posibilidad de defensa alguna, eliminando cualquier posibilidad de que haya existido el consentimiento libre y espontáneo de las víctimas. En el fallo considerado de la Sala Primera, se valoró que dichas conductas y circunstancias eran agravantes de la pena, pero lo cual, analizado después, se determinó que no pueden considerarse como tal a aquellas conductas que poseen una tipificación penal según el Estatuto de Roma, pues su correcta valoración necesariamente lleva a una imputación como tortura y no lo califica como agravantes. Con respecto entonces al crimen de tortura como crimen de guerra, se comprobó su concurrencia conjunta con la violación por la conducta que él tuvo, estableciendo como elemento laboral material el propósito de castigar y humillar, lo cual fue reconocido por la Corte. El señor Bemba fue condenado entonces a 16 años por asesinato como crimen de guerra y contra crimen de la humanidad, a 18 años por violación sexual como crimen de guerra y contra crimen a la humanidad, a 16 años por saqueo como crimen de guerra. Los jueces determinaron que los actos de la violación sexual fueron perpetrados con una crueldad y con particularidad hacia las víctimas específicamente vulnerables. Aquí podemos ver entonces cuál es la relevancia de la Corte Penal Internacional al momento de juzgar a quien comete este tipo de crímenes. En la actualidad, este caso, el señor Bemba, el 8 de junio, luego de haber cumplido 18 años de sentencia, presentándose ante la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, se decidió que él sería absuelto de todos los cargos en su contra por los crímenes de guerra y lesa humanidad. Este fallo se revirtió la decisión tomada por la Sala de Primera Instancia, donde se estableció que el señor Bemba, el comandante de jefe en grupo del Movimiento Rebelde de Liberación del Congo, era culpable de los crímenes, pero al momento en el que ya se apeló, se concluyó por mayoría que el señor había cometido estos actos delictivos y que no podía ser considerado penalmente responsable él. Entonces, que estas penas recaían dentro del alcance del caso. Pero también la mayoría afirmó que la Sala de Primera Instancia había cometido graves errores al evaluar al señor Bemba, y por este motivo él quedó absuelto.